programado. Quien está conectado ahora es el ingeniero Óscar Ayerbe acerca del proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, ingeniero Ayerbe? Bienvenido a este su espacio Voces y Opiniones. Diana Holguín le saluda. Diana, buenos días. Efectivamente, el país está en la expectativa de qué es lo que va a pasar en el Consejo de la Judicatura, un ente estratégico vital para el apropiado funcionamiento de una institución tan cuestionada que ha tenido graves y serios problemas institucionales en virtud de que muchos de sus miembros han sido procesados con vínculos directos con la narcojusticia y por ende las organizaciones criminales que operan en el país, aparte indudablemente del serio problema de contaminación de transparencia que esa institución tiene. Varios jueces y fiscales han sido separados del cargo, otros están siendo investigados. Es absolutamente indispensable una evaluación integral, global, de todo el sistema jurisdiccional ecuatoriano. No se ha hecho concursos para fiscales desde el 2013, para jueces desde el 2015. Se suspendieron los procesos de selección para jueces de la Corte Nacional de Justicia. 11 de los 21 están siendo atendidos por jueces que no son principales y por ende estructurar nuevamente el Consejo de la Judicatura es un escenario absolutamente prioritario. El día de ayer se conoció la renuncia de María Grijalva Reyes, segunda en la terna de la Asamblea Nacional, y su comunicación es absolutamente clara, contundente. Ha perdido la fe y la esperanza de que este proceso sea transparente, y así lo dice con pelos y señales, de tal manera que este es un tema de alta preocupación. Funcionarios para esta institución en particular tienen que ser personas absolutamente probas, personas que tengan capacidades de experiencia para que no estén ahí dando palo de ciego, y fundamentalmente sean independientes, con conocimiento, con capacidad para tomar decisiones estratégicas graves que el país necesita de inmediato. Correcto, estamos en diálogo con el ingeniero Óscar Ayerbe acerca del proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura cuando son las 7:52 en Voces y Opiniones. Queremos entonces también poder conocer exactamente en qué etapa se encuentra actualmente este proceso y sobre todo si se está cumpliendo con cada uno de estos procesos. Bueno, el país conoce que lamentablemente las ternas que enviaron las 5 instituciones, varias de ellas tenían problemas de incumplimiento reglamentario bastante claras, importantes. La comisión técnica tomó la decisión de no tomarlas en cuenta y por ende acreditó a los 15 candidatos. Luego vino la etapa de impugnación por parte de los ciudadanos, se presentaron 17 impugnaciones y de una manera absolutamente sorpresiva para todos, ninguna fue aceptada, todos los candidatos fueron habilitados hasta que María Grijalva Reyes el día de ayer renunció y entonces nuevamente ha desactivado el proceso en virtud de que es necesario el nombramiento de los 5 vocales principales y los 5 suplentes en la misma jornada de decisión, y por tanto tendrán que devolver a la Asamblea Nacional la terna y nuevamente reiniciar el proceso donde está. Es sin duda un tema absolutamente importante, delicado. Los ciudadanos del país estamos esperando que esta institución sea manejada de una manera acorde a la realidad,
existente ya largamente analizada, cuando Gustavo Jalk fue nombrado presidente de manera directa por parte del expresidente Correa, el 14 de enero del 2023 hasta el 4 de junio del 2018. Él tuvo un control absoluto y total de la justicia y por ende todos sabemos lo que allí aconteció. Sin embargo, de los 2.872 jueces y fiscales nombrados por Gustavo Yal, menos de 100 han salido y por lo tanto todos sabemos el origen de muchos de esos jueces y fiscales que hoy están siendo cuestionados, incluido a Wilmon Terán. Y por lo tanto, en ese contexto, lo que nosotros, los ciudadanos, debemos aspirar es que el Consejo de Participación Ciudadana tome un giro de 180 grados, represente a los ciudadanos y active de manera eficiente, eficaz, las capacidades para evacuar un proceso de esta naturaleza, que es vital para que la justicia ecuatoriana funcione con todos los problemas que tiene. Recordemos que lo mismo pasaba en el 2022 cuando Fausto Morillo se abrogó funciones, luego fue sancionado por la Corte Constitucional y además destituido por la Asamblea Nacional. El resto de integrantes, como Anabel Barreno o Javier Muñoz o Juan José Morillo y otros, finalmente terminaron o en la cárcel o con grilletes o destituidos. Esa misma experiencia implicó que la Corte Constitucional, por grave desacato de sentencia ejecutoriada, destituye al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, encabezado por Hernán Ulloa, y uno de sus miembros era pues David Rosero Minda, que luego en un acuerdo absolutamente espurio, Viviana Veloz, Fantoni y Rosero se pusieron de acuerdo con otros funcionarios públicos para ilegalmente, de manera inconstitucional, le posesionen y luego lo pongan en el Consejo como consejero principal. De tal manera que en ese escenario también la Corte Constitucional pronto tiene que pronunciarse. Ya hubo una audiencia de estrados por parte del Tribunal Provincial Penal de Pichincha sobre ese tema y por escrito deberá emitir sentencia. Aspiramos que lo haga en el marco de la Constitución. Ya ha mencionado algunos casos y en realidad el tema es que la justicia en Ecuador enfrenta un problema de credibilidad y específicamente en este proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿cómo nos podríamos asegurar de que no se vea captado justamente por intereses políticos? El problema es complejo y difícil porque lamentablemente en este contexto la Constitución demanda y dice que serán 5 las instituciones que deberán mandar una terna para que el Consejo de Participación a su vez pueda seleccionar entre uno de ellos un principal y un suplente. En este momento la Asamblea Nacional tiene un origen de características de control político por parte de ADN. Si esto hubiera sucedido meses atrás, lo hubieran hecho los correístas y por ende esa orientación política en la Asamblea Nacional tiene que verse reflejada en los miembros. Sin embargo, la señora María Grijalva Reyes consideraba en su opinión que este concurso iba a tener características de independencia y que por lo tanto las actuaciones de la comisión técnica de esta institución para este proceso no le brinda las garantías necesarias y ha tomado la decisión de renunciarlo. Ya varios otros miembros han hecho lo mismo con el criterio ya expresado y por lo tanto lo que tienen que hacer estas instituciones es hacer nominaciones de gente con experiencia, gente proba, gente con el conocimiento pleno para asumir responsabilidades importantes de una institución que hay que darle un giro total de 180 grados, no debe quedar piedra sobre piedra en un ente que, habiendo jueces y fiscales probos, honestos, transparentes, la gran mayoría no lo es. Nosotros en la investigación
de falsificación de documentos de seguridad de matrícula y revisión técnica, curiosamente en Manta, donde Fito era el que controlaba todo y por ende los choneros en varias GATS de Manabí y otras provincias tenían las direcciones provinciales, como en el caso de Durán, de movilidad y otras instancias para controlar el uso de suelo y el tema de matrícula, revisión técnica vehicular. Cuando impulsamos, y Óscar ahí presentó 22 denuncias en diferentes fiscalías de todo el país, me encontré que varios fiscales querían impulsar el archivo de la causa, aun cuando había prueba plena, aun cuando los afectados y principalmente la DINARDAP, que era la institución de la cual habían utilizado su documento de su seguridad con su marca de agua, con su sello de seguridad, lo utilizaron para un propósito que nada tenía que ver con el origen de su fabricación, que era para los registros mercantiles del Ecuador, lo usaron para matrículas, revisión técnica. Pues en Manta, los fiscales, 4 fiscales, se dieron la vuelta por todo el escenario para finalmente pretender archivar esa causa por parte de la Fiscalía. En este momento, la Policía Nacional, que ha tomado ya control total de esa institución en Manta, ha pedido la reapertura de la causa y la única razón que nosotros encontramos como razón de ser no es otra cosa que ahí hubo un oscuro manejo económico en el cual Tito Mendoza, fiscal de Manta, tomó la decisión de archivar y por ende he presentado una denuncia al Consejo de la Judicatura para que en el proceso disciplinario se investigue, se sancione y se destituya del cargo a este fiscal que no podía jamás actuar como lo hizo en virtud de la prueba plena que existe en el proceso. Estos temas pasan a diario, todos los días. Más de 650,000 ciudadanos en el país tienen problemas con documentos duplicados, adulterados, manipulados de matrículas y es un vía crucis nacional que está viviendo con miles de millones de dólares en perjuicios para los ciudadanos comunes y corrientes en el país. Ingeniero Ayerbe, y en base a todo esto que hemos dialogado, ¿cómo considera usted que deberían plantearse esas reformas estructurales y que deberían ser impulsadas por los futuros vocales justamente para fortalecer la independencia judicial? Bueno, yo creo que tenemos una estructura jurídica que tiene que ser modificada, el COIP tiene que tener algunos cambios, pero fundamentalmente hay varias instituciones que tienen que entender que un pilar fundamental tiene que ser la independencia, independencia de decisiones, independencia de actuaciones, independencia de planes de acción que permita cumplir con los objetivos institucionales. No puede ser el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que se demore 2 años y medio en nombrar un contralor o espere 4 años y medio para renovar dos de los 5 miembros, 2, que tienen relación con Diana Tamaín y Enrique Pita, que están 4 años y medio prorrogados en funciones y por lo tanto temas estratégicos vitales para poder nombrar a fiscal general del Estado, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, todo lo que tiene relación a las distintas entidades estratégicas de Estado, como el propio Consejo, la Judicatura. El país está esperando que este organismo cumpla con los mandatos constitucionales. No por otra cosa ha habido un interés mayúsculo que ha determinado que esta sea la única institución que tenga 18 destituidos, 6 por la Corte Constitucional, 8 por la Corte Constitucional, 6 por parte de la Asamblea Nacional, 4 por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Y en el caso de la Liga Azul es parte de uno de los escenarios, de los hechos realmente nefastos que ha puesto en riesgo la estabilidad institucional
no solo de el Consejo de Participación, sino de las instituciones de todo el país, y por lo tanto es absolutamente indispensable que todos nos concienciemos para que finalmente podamos tener instituciones capaces de cumplir con sus funciones eminentemente constitucionales y que nada tienen que ver con las realidades que actualmente tienen, para poder poner en riesgo realmente los objetivos que cada una de ellos tiene. Y eso sería justamente uno de los desafíos, hablando en temas pendientes, tareas de la justicia ecuatoriana. Y bueno, parte también de lo que hemos hablado desde el inicio también tiene que ver con el proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura. Gracias, ingeniero Óscar Ayerbe, por acompañarnos en Voces y Opiniones en esta jornada informativa. Ustedes, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes y espero que la próxima semana ya podamos tener noticias que la Corte Provincial Penal de Pichincha se pronuncie sobre el tema de la acción de protección presentada por Óscar Ayerbe y sigamos avanzando en el marco de un escenario de respeto a la Constitución y a la ley. Y es por eso que habrá posibilidad de opinar pregunta por pregunta para ver qué es lo que los ciudadanos podríamos sugerir y alcanzar en una transformación que se busca para tratar de mejorar las actuales circunstancias nacionales del Ecuador. Por supuesto, son temas pendientes y también interesantes analizarlo. Así que, ingeniero Óscar Ayerbe, más adelante, por supuesto, las puertas de Voces y Opiniones están abiertas para seguir dialogando de estos temas que son relevantes dentro de la ciudadanía. Muchas gracias.